A lo mejor mi vida nace de un fracaso porque mi cadena no me dio la media. Y es verdad, en cuarto y en quinto ya hice un MBA. Nadie te regala nada. El mundo de la empresa es un mundo muy traicionero. Y había un centro que se llama Know-How Business College que me interesó y ahí pude compaginar el derecho con el mundo de la empresa. Empecé a tener muchos clientes relacionados con el mundo inmobiliario, pero hice una cosa que en teoría no estaba bien vista, era tipo Filadelfia, ¿te acuerdas? Sí, tal cual. ¿En qué momento llega el arbitraje a tu vida? Había una ley de arbitraje en el 88, pasó desapercibida para mucha gente. Y yo me di cuenta de que esa ley podía tener algo de sentido a finales de los 90. Estamos a escasos días de la llegada de un evento espectacular. ¿Qué nos va a deparar este Open de arbitraje que vamos a vivir en unos días? Que no fuese al uso, que fuese distinto, creativo, dinámico, disruptivo, entretenido y divertido. Cuando alguien viene y toca el status quo, como que no gusta. Que pinta en este mundo que es un outsider, ¿no? Que es una especie de rara avis. Fue cuando se creó el Club Español del Arbitraje, que presidía José María Alonso, y yo recuerdo que envié una carta para ser miembro del club, pero como diciendo, a ver si me aceptan. Y claro, la carta que recibí aceptándome para ser miembro del club fue de José María Alonso. ¿Quién iba a decir que ahora José María Alonso iba a presidir un centro de arbitraje como este anciano de pidió su vicepresidente? The Legal Podcast, episodio ya 22º, y estamos con Javier Íscar. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, la verdad, feliz de verte y de conversar contigo. Bueno, muchos cargos los de Javier, pero sobre todo Javier Íscar, arbitraje, digamos su principal cargo, pero además de abogado, árbitro, empresario, bueno, muchas cosas, ¿no, Javier? Bueno, muchos años, a lo mejor, y cuando uno tiene muchos años le da tiempo a hacer muchas cosas, efectivamente. Mi periplo ha sido diverso, donde la abogacía ha sido el centro, pero donde he podido también picotear en muchas más cosas, como ahora te contaré. ¿De dónde viene el tema del derecho? ¿Por qué estudiaste derecho? Bueno, realmente porque había que escribir algo. Ahora yo veo a los hijos de todo el mundo y a los míos propios que están obsesionados en segundo bachillerato a ver qué hacen, qué no hacen. Yo no sabía qué hacer ICO, no soy del FB de Multico, y realmente derecho porque, bueno, era lo que menos me molestaba. Y dije, voy a hacer la carrera. Fracasé porque quería hacer ICADE. A lo mejor mi vida nace de un fracaso porque mi ICADE no me dio la media. Y a partir de ese fracaso estuve igual de cero. Tampoco pude hacer jurídico empresarial porque tampoco me daba. Y dije, pues voy a hacer solo derecho. Y a partir de ahí pues empecé a estudiar la carrera. Y es verdad, en cuarto y en quinto ya hice un MBA. Me gustaba el mundo de la empresa y había un centro que se llama Know-How Business College que me interesó. Y ahí pude compaginar el derecho con el mundo de la empresa. Uh-huh. ¿Y empezaste, cómo fueron esos primeros pasos como abogado? Pues mira, también de casualidad porque yo quería trabajar en el mundo de la empresa. Yo recuerdo que terminé el año 91, pero hice la mili en el 92. Entonces, ¿qué ocurrió en el año 91 y el 92? En el 91 había pleno empleo, España era bollante, era todo maravilloso, tenía ofertas de trabajo de muchas empresas para trabajar y empezar en diferentes puestos, pero empresas muy reconocidas. Pero al hacer la mili, que era un reemplazo de 9 meses, al acabar la mili llegó la gran crisis esa en el 92, con una potada en los primeros 5 millones de parados, y no había trabajo. Ya los que me querían contratar dejaron de llamarme, y dije, pues voy a ejercer la profesión. Me colegié y empecé a ejercer la profesión en turno de oficio, buscando clientes y a buscarse la vida, remangándose. ¿Cómo buscabas clientes? Bueno, en aquella época yo recuerdo que un momento clave para mí fue cuando la ley del 94, la ley de arrendamientos urbanos, yo recuerdo que mi madre era inquilina de una gran empresa de Arbitraje, sigue siendo una gran empresa, y a mí me gustaba mucho ese mundo. Entonces empecé a especializarme, me salió bien, llevé a unos vecinos de mi madre y empecé a hacer buzoneo. Fíjate, en la calle Basílica, en la calle Ocular Romea, empecé a tener muchos clientes relacionados con el mundo inmobiliario que después me dieron más casos y más asuntos, pero hice una cosa que en teoría no estaba bien vista, era hacer butoneo, y me provocó un enfado con el director jurídico de la CESA que luego se convirtió en un gran amigo, que es maravilloso. ¿Y cómo era eso? Es decir, ¿eran tus tarjetas o algún tipo de flyer o cómo era ese? Un flyer donde ponía, si tienes problemas en la transitoria segunda y tercera y quieres pleitear contra el arrendador, llámame que yo te lo tipo Filadelfia, ¿te acuerdas? Sí, tal cual. A mí me gustaba esa forma de vender, que efectivamente no estaba bien visto antiguamente. Ahora se pueden hacer cosas, no tantas como
como lo quisiera, pero se puede hacer muchas cosas, pero en aquella época hacer anuncios o hacer buzoneo o vender la profesión no estaba muy bien visto. Estaba prohibido, de hecho. Estaba prohibido. Pero no obstante, de ahí te salieron clientes. Me salieron muchos clientes. O sea, mi primera red de clientes importante fue a partir del buzoneo y de tantos clientes que luego llamaban a otros clientes, las cosas salieron bien, tuve muchos pleitos y tuve muchas relaciones con compañeros, con colegas y al final empiezas a crecer, te llegan temas luego de construcción, temas de patentes, temas inmobiliarios y al final te especialistas. También llevé turno oficio penal y los primeros pasos son complicados porque uno no sabe realmente qué es lo que vas a usar. Y acaba, pues bueno, viendo que el tema mercantil es interesante y el tema civil es interesante y deja de lado lo del tema penal, el laboral lo descartas y empieza uno a centrar el tiro y a, bueno, esto es como una especie de embudo donde acabas sabiendo de muy pocas cosas. ¿En qué momento llega el arbitraje a tu vida? Yo vi a finales de los 90 que había un mercado interesante. Había una ley de arbitraje del año 88 que pasó desapercibida para mucha gente. Y yo me di cuenta que esa ley podía tener algo de sentido a finales de los 90. Entonces, en el año 2000 constituí un centro de arbitraje, la Asociación Europea de Arbitraje. Un poco para reivindicar que el arbitraje también podía estar en manos de otras personas, sino un poco siempre rodeándose de las mismas gentes y de los mismos despachos. Un poco más como reivindicación, aunque luego entendí que efectivamente, tal y como funcionaba en esa época, tampoco estaba tan mal. Pero que había que darle una vuelta, había que mover un poco el árbol para que el arbitraje llegase a más rincones. ¿Y cómo viviste esa etapa? Porque entiendo que a gran parte del sector, cuando alguien viene y toca el status quo, como que no gusta, ¿no? ¿Qué anécdotas nos puedes contar de esa Bueno, etapa? yo creo que si dijésemos si Javier Íscar gustaba en los años 2000, 2003, 2004, posiblemente la respuesta, aunque mucha gente lo negara, sería no. ¿Qué hace aquí? ¿Qué pinta en este mundo que es un outsider, ¿no? Que es una especie de rara avis que no viene a este mundo que volvería a todos. Pero luego con el paso del tiempo han ido aceptando que efectivamente cuando alguien tiene pues una idea, tiene una intención de hacer cosas, tiene al menos una filosofía de hacer cosas y hacerlas bien, pues al final la gente te acepta si lo haces, bueno, con buena gana y con buen humor. Pero es verdad que en aquella época sí que fue complicado aceptar otra forma de hacer el arbitraje, de hacer las cosas, que era un poco una manera de entender el mundo de los negocios como lo entendía yo. Porque también en esa época estaba José María Alonso Garrigues, salió como presidente de Baker, hasta luego ya instaurarse un poco también por su cuenta tras la parte del decanato, ¿no? Que era un player importante. ¿Cómo viviste esa etapa? Yo creo que mi vida profesional está muy ligada a José María Alonso, aunque él lo sabe ahora porque ya se lo he dicho. Pero la primera vez que yo hice un acercamiento al arbitraje de verdad, después del año 2000, fue cuando se creó el Club Español del Arbitraje, que presidía José María Alonso, y yo recuerdo que envié una carta para ser miembro del club, pero como diciendo, a ver si me aceptan, ¿no? Era el año 2006, quiero recordar. Y claro, la carta que recibí aceptándome para ser miembro del club fue de José María Alonso. ¿Y quién iba a decir que era José María Alonso iba a presidir un centro de arbitraje como este anciano del que yo soy vicepresidente? Y que fuimos candidatos a decano los dos y que él me ganó en buena lid y que hemos hecho una amistad pues sincera y yo creo que a partir de, fíjate, de muchos años donde hemos estado ligados de una manera casi inconsciente e inocente. Sí. Y qué inteligente esa decisión, ¿no? Porque al final CIAM por un lado, CIAR por otro, estabais compitiendo por lo mismo hasta que decidís, oye, vamos a unarnos y hasta posteriormente incluso sumar Santiago. Sí, yo creo que CIAM CIAR para mí es la gran decisión del arbitraje internacional del siglo XX. Y lo diríamos dentro de 10, 15, 20 años si realmente mantenemos esta generosidad y esta actitud por parte de los centros españoles y las instituciones internacionales sobre todo iberoamericanas, nos daremos cuenta que lo que se ha hecho en estos últimos 4 o 5 años va a marcar un hito, un punto de inflexión en el arbitraje internacional. Si antes hablaba de la CCI, de ICBA, de Londres, de Miami, ahora por fin hay un centro internacional nuestro, que es internacional porque está aceptado por todos los países de Iberoamérica y muchos países de Europa y del resto del mundo,
y donde por fin está compitiendo en cláusulas arbitrales y en sede con el resto de las instituciones internacionales. Y esto se ha conseguido en un tiempo récord. Se hablaba del récord en las cámaras suizas en el 2004 y después no se asociaron, pero yo creo que están muy por encima de lo que consiguieron las cámaras suizas. Y dentro de 5 o 10 años, Ciencia creo que será la institución de más prestigio y el prestigio a nivel internacional, sin duda. ¿Qué esperáis ahora tras la suma de Santiago como una de las sedes de mayor prestigio también de América Latina? Yo creo que se puede hablar de inteligencia por parte de Santiago, por parte de Ciencia. Yo creo que no tiene sentido que instituciones de referencia importantes, con experiencia, con capacidad, vayan solas. Y Santiago tiene una trayectoria intachable y ha sabido leer que para temas internacionales es mejor ir con que ir contra. Y al final hemos conseguido que Cienciar sea Cienciar con Camp Santiago. Y esto es mérito de Camp Santiago, es mérito de Cienciar y es mérito de las personas que los dirigen, porque al final estos son personas. Y cuando las personas ven que hay que mirar al medio y a largo plazo y no mirar al mañana, esto es lo que hace que el mundo cambie y que la vida cambie. Y cuando alguien efectivamente está pensando en dentro de 20 años, sin importarle su ego, su prestigio y demás, y el prestigio de lo que viene después, eso es lo que va a provocar el cambio. ¿Te gustaría una suma, una integración de sedes tan importantes como Bogotá o Lima? Bueno, yo creo que no hay que descartar que en un futuro no demasiado lejano pensemos que tenga que haber solamente una institución que sea ciencia para todo el traje internacional y de América, aparte de las que ya existen como CCI o como otras, ¿no? Porque yo creo que una institución local que quiera ser internacional lo tiene muy complicado. Muy complicado porque al final no deja de ser una cámara de comercio, un centro puramente doméstico, capaz, con grandes profesionales, pero que tiene un campo de actuación mucho más reducido. Esto es un tema pura lógica. Si tú es un centro de una ciudad como Madrid, no vas a poder competir con un centro que sea de Madrid, de Barcelona, de Santiago, de Bogotá, de Lima y de otras ciudades, porque al final es consigo aunar muchas más voluntades que otras. El crecimiento que ha tenido Madrid ha sido espectacular en los últimos años. ¿Cómo has vivido esta comparativa Miami-Madrid? Bueno, yo creo que Madrid ha sabido leer lo que ha ocurrido en otros países, en otras ciudades. Cuando tú ves el éxito de ciudades como París, como Miami, como Nueva York, como Ginebra, como Londres, y las razones son siempre las mismas. Seguridad jurídica, que es legislación, Convención de Nueva York, seguridad física, precios, vuelos, hoteles, buenos profesionales y buenos centros de arbitraje, pues hay que hacer lo mismo. Y Madrid ha sabido replicar lo que ha sido un éxito en otras ciudades y ha provocado que en un tiempo récord también se haya convertido en un punto de encuentro esencial para el arbitraje internacional. Y esto antes no se podía ni concebir y se ha conseguido en un tiempo que en otras ciudades se consiguió mucho más. Y ahora mismo yo creo que Madrid podemos decir que en muy poco tiempo va a estar a la altura o superar incluso otras sedes como Miami, como París, porque tiene todos los ingredientes para hacerlo. Profundizando un poquito sobre formas alternativas también de resolución de disputas, ¿qué tiene que pasar para que la mediación gane el peso que se supone que debería tener? Yo creo que la mediación tiene todos los ingredientes para que sea una herramienta de éxito, pero le falta que se lo crea y que se confíe en ella, que se lo crean primero los profesionales. Yo creo que los abogados, la abogacía todavía no ni conoce ni es capaz de entender cuáles son las grandes libertades de la mediación. Un abogado o una abogada cree que la negociación es una parte de la mediación cuando no es así. Se confunden o confundimos la negociación en defensa de los intereses del cliente con dejar que un tercero sea que facilite los acuerdos como la mediación. Y yo creo que no hay todavía confianza en que la velita pueda ser la que realmente solucione los problemas de las grandes empresas, de las pequeñas y de los particulares. Y creo que nos equivocamos. Creo que la mediación ahora mismo nos falta no solo voluntad, sino ponernos en el pellejo de qué pasaría si realmente cualquier conflicto que tenemos lo llevamos a mediación. O llevamos una sorpresa más que agradable viendo que efectivamente se solucionarían
el cliente sería más contento, el cliente seguiría con nosotros. Y al final, si vemos un despacho o si fuese una empresa donde el stock tiene que seguir siendo cero, un cliente contento es stock cero y vuelve a ser un cliente tuyo para cualquier asunto. Y yo creo que las mercancías o despachos son los clientes, las mercancías tienen que estar contentas. Totalmente. Al final, lo hemos dicho infinitas veces, no hay una foto fija, el sector legal está evolucionando muy rápido, a gran velocidad. Lo vemos con temas de inteligencia artificial, donde salen novedades semana a semana. Lo vemos también con la evolución también del rol y las expectativas del capital humano. Esos jóvenes graduados en Derecho, donde ya no quieren ser socios como años atrás, ahora están cambiando esas perspectivas. ¿Cómo ves esa evolución pues, del joven abogado y cuáles son un poco los atributos o características que crees que debería tener hoy el joven abogado para realmente llegar a ese punto óptimo? Sí, yo creo que lo que no ha cambiado es en los miedos. Yo creo que los miedos que tienen a los jóvenes son los miedos que tenemos nosotros. Es decir, ¿qué va a ser de mí? Tengo 23 años, 24, y yo creo que eso sigue siendo lo mismo. Lo que está cambiando es un poco el sentimiento de que los jóvenes ahora tienen que tener claro lo que quieren ser en el futuro. Cuando digo tener claro lo que quieren ser en el futuro, no me refiero a ser un especialista en un ramo cualquiera, sino en saber qué quiero ser dentro de 10, de 15, de 30, de 40 años. Un poco controlar tú el tiempo, que no te controlen a ti. Si al fin te dejas llevar un poco por la inercia de la profesión, te das cuenta de que cuando tengas 50, 55 años, a lo mejor sobras. Es que controlar tú esas decisiones, controlar un poco, es complicado, y yo lo entiendo. Y creo que los jóvenes eso lo tienen más claro. Creo que los jóvenes están priorizando otras cosas. Creo que los jóvenes están sabiendo que efectivamente se puede trabajar y se puede vivir al mismo tiempo. Que hay un equilibrio que se puede conseguir de una manera mucho más sencilla, pero que no es fácil. Y está habiendo desequilibrios por eso también. Entonces, yo a los jóvenes diría, formaros, estudiad, tened las ideas claras, y después si os dais un porrazo lo vais a dar, levantaros porque tenéis tanto por delante y merece la pena levantarse para seguir luchando porque te gusta y te fascina. Y yo es lo que he hecho toda mi vida, ha sido mi filosofía. Me he metido porrazos, fíjate, empecé con un fracaso y luego con otro, y creo que al final he conseguido, bueno, de alguna manera ver que hay cosas por las que me he hecho. Vemos en firmas americanas que en muchas ocasiones se superan las 2.200 horas anuales facturables. ¿Qué opinas sobre ese mindset, ¿no? Diferente de ese socio de gran despacho, donde está acostumbrado a grandes horas de facturación? No obstante, también hemos visto una evolución de las firmas en ese retraso de las edades de jubilación. Recuerdo año 2011, Garrigues 55 años, luego se retrasa, otras firmas también han ido retrasándolo, ¿no? Para también de alguna forma equilibrar, porque tú mismo también tuviste que tomar ciertas decisiones cuando estabas a la vez siendo abogado, siendo árbitro, y al final de alguna forma hay que simplificar o reducir para elegir si quieres, porque al final cuesta mucho estar en la Champions en todo y de alguna forma toca tomar decisiones, ¿cierto? Bueno, al final es un estilo de vida. A mí, de las 2.000 horas facturables me parece muy bien, pero es una toma de decisiones, un estilo de vida que te atrapa. Te atrapa y yo creo que es un complicado saber. Soy incapaz de dar un consejo a un profesional de Estados Unidos o de España que tiene que ganar sí o sí 350.000, 400.000, 500.000 euros y tiene que meterse en una dinámica donde tiene 4 días de vacaciones al año. Es un estilo de vida que has elegido que yo creo que no merece la pena, porque luego cuando pasa el tiempo te das cuenta que cumple los 55 y efectivamente te invitan a salir y realmente no te va a dar ni un bolígrafo para que te vayas. Las cacias, un premio o mucho y un reloj o lo que sea y se acabó. Y yo creo que eso no merece la pena. Yo cuando tomo decisiones efectivamente hago una reflexión, que es cuando, la misma reflexión cuando uno sale y la joven salía de marcha. Si bebes alcohol, pierdes el control. Te lo pasas muy bien, pero pierdes el control. Cuando uno trabaja 14 horas todos los días, sábados y domingos, pierdes el control de tu vida. Al final te atrapa, entonces no eres quien organiza tu vida, sino la vida te organiza a ti. Y eso, cuando pasan 30 años así,
llega un momento en que ya te has olvidado hasta de quién eres y para quién trabajas y por qué trabajas. Y te olvidas de eso para ganar tu dinero y pagar tus caprichos, que están muy bien, pero te olvidas de la esencia de lo que es la vida y para qué estamos aquí. Y de eso es porque tenemos que intentar lograr el control de tu vida, en el mundo personal y en el profesional. Si lo pierdes, has dejado te has dejado de sentir la vida tal como tú la vida te habías planeado con 22, 23 años. Estamos a escasos días de la llegada de un evento espectacular, de los más impresionantes del sector, con más de 700 personas que van a asistir al mismo. ¿Qué nos va a deparar este Open de arbitraje que vamos a vivir en unos días? Bueno, el Open me ha tocado mi fibra, es un poco mi niña bonita. El Open fue una creación maravillosa de hace 11 años, en el año 2015, donde pensábamos que efectivamente se podía ofrecer un congreso de arbitraje, fíjate, que no fuese al uso, que fuese distinto, creativo, dinámico, disruptivo, entretenido y divertido. Y cuando habla alguien de abogacía, de peritos, de arbitraje y pone esos adjetivos, parece que es imposible. Entonces, cada año intentamos dar un giro a lo que queremos ofrecer a los asistentes y a los ponentes. Y este año, el Open, que es la 11ª edición, va a girar en torno al arte. Luego vamos a hacer el 7 y 8 de mayo en la Estación Príncipe Pío, donde lo que queremos es que las mesas que se dan de temas de arbitraje internacional, de inversión y de comercial, como siempre, pero haciendo una vista guiada a 23 museos, 23 obras de arte al tiempo que se está hablando de arbitraje internacional. Y luego toda la parte de networking va a ser una zona que hemos habilitado, se llama el Mercado de las Artes, donde está demostrado que la gente hace más negocio, es más cercana si se habla en un ambiente que no sea puramente de trabajo, que sea un ambiente donde se pueda incluso compartir sus hobbies, sus pasiones, y eso hace que al final consigue pues hacer mucho más negocio y mucho más amigos incluso que de otra manera. ¿Quieres trasladar la web? ¿Qué tienen que hacer las personas que estén interesadas para acudir al mismo? Bueno, la web es sencillo, es opendearbitraje.com y hay que inscribirse porque el sold out está a puntito. Vamos a esperar unas 750 personas perfectamente. Hay mucho in-house, viene gente de 30 países, hay 100 ponentes, es el inglés y el español el Open y yo creo que el que lo conoce lo sabe y el que lo conoce se lo está perdiendo. Esto, digamos, algo así como el circo del sol de la vida. Porque es un espectáculo en sí mismo y yo creo que merece la tema asistir. Sí, tiene una pinta increíble y lleva tu esencia sin duda. Javier, viendo un poquito tu rol de más allá de árbitro, más allá del rol pues como ex abogado ejerciente, ahora árbitro, pero también empresario, ¿no? Al final, digamos, sabes gestionar el riesgo. Como empresarios hemos de aprender a gestionar ese riesgo, hemos de aprender a invertir, hemos de aprender a detectar oportunidades, cosas que a veces el abogado, pues la parte de gestión de riesgos no se siente tan cómoda ahí, o la parte de detección de oportunidades pues a veces cuesta también. ¿Cómo fueron, digamos, esas primeras oportunidades o dentro del mundo empresarial las cuales pues has podido experimentar en tu carrera? Bueno, ya me estás conociendo, efectivamente, soy intenso y muy quieto. Entonces, cuando uno sale a la calle, evidentemente las posibilidades pueden llegar. Pues, te contaba antes que yo le especialicé en arrendamientos urbanos y en el año 2012 yo vi la posibilidad de crear una correduría de seguros especializada en un seguro específico, en el seguro de protección de alquileres, el seguro y pago de alquiler. Tan es así que constituimos la correduría, la constituí con unas socias y a fecha de hoy tiene más de 35.000 pólizas de correduría, ¿no? Y yo creo que fue suerte, visión y ahí montamos un equipo de 40 personas y donde mi filosofía es delegar al máximo, tener personas clave en direcciones comerciales, direcciones financieras, recursos humanos, y al final cuando tienes personas en las que confías y sabes que si se equivocan no pasa nada, porque creo que no se haya equivocado, es que no soy empresario ni abogado en la vida, pues eso hace que todo fluya y que todo sea mucho más fácil. Y la vendí el año pasado
que salió en expansión y muchos abogados del sector dijeron, oye, ¿tú, este eres estudio? Sí, sí, que también he montado esta empresa y bueno, la verdad que ahí seguimos trabajando para que, pues lo que la venta que he comprado, ya que he comprado una gran empresa. Y bueno, y esa ha sido parte de mis inquietudes. Monté otra que fue una plataforma de formación para la recepción del máster de acceso de la abogacía y la procura. Entonces monté Les How, que es una plataforma para enseñar a estudiar a los alumnos el máster de la prueba. Tenemos ya convenios con más de 20 universidades y más de 6.000, 7.000 alumnos formados que han aprobado el máster. Eso es como la autoescuela, como los test de autoescuela, sí. Son casos prácticos o reales, en el tiempo real. Y eso ahí tengo también 2 personas que son magníficas, que lo están haciendo maravilla, y porque a mí no me puede ocupar mucho tiempo. Pero fue una oportunidad que surgió también cuando surgió el máster de acceso. Yo ya venía, entonces una idea que salió bien a factura. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes que has sacado de tus experiencias del mundo empresarial? Bueno, que nadie te regala nada. El mundo de la empresa es un mundo muy traicionero, porque hay grandes ideas que se quedan en nada, hay grandes proyectos que quedan en nada, y en cambio luego hay algunas ideas que parecen nimias y que no tienen importancia, que acaban siendo el efecto de la Coca-Cola. Entonces el mundo de la empresa es un mundo donde esa dosis de suerte, de fortuna, hay que llevarla también conjuntamente con el esfuerzo, el tesón y sobre todo la constancia. Y eso provoca una especie de cóctel que cuando todos los planetas se alinean funciona, ¿no? Pero yo a los empresarios los envidio. A todos me parece que es muy complicado ser empresario. Para mí un despacho es una empresa. Y creo todos los despachos que están trabajando y que están haciendo las cosas se merecen la medalla, y creo que este país debería hacer un monumento a todos los empresarios pequeños, medios y grandes que han conseguido que segundo que somos, porque al final somos la suma de muchas pequeñas empresas. Algunas grandes que también hay que aplaudir, pero yo creo que es que hay una tienda que abre en mi vecindario, una tintorería, una peluquería, un bar, un despacho y un fisioterapeuta. Digo, ole, porque es un acto de riesgo, y cuando triunfan, vamos, para de verdad aplaudir y darles una palmada en las espalda se lo merece. Javier, eres muy joven todavía, pero el día de mañana, cuando dejes de ejercer, mires hacia atrás, ¿cómo te gustaría que el sector te recordase? Bueno, no soy tan joven, ya tengo 56, el viernes cumplo 57. Y yo creo que mientras tengan un buen recuerdo de uno, sobre todo mi familia y mis amigos, vean que, bueno, que he estado un buen recuerdo, y el mundo profesional, pues bueno, cuando falte, que digan, pues mira, pues dejo su impronta. Con eso me daré más que satisfecho. No sé qué pasará después, pero seguro que alguien tendrá buenos y también malos recuerdos. Bueno, con iniciativas tan espectaculares como las que estás desarrollando, es de admirar, y por lo tanto muchos tienen que admirar también esa parte. Por lo tanto, Javier, ha sido un gran placer tenerte aquí. Muchísima suerte en el Open, va a ser espectacular, seguro. Y lo verás, espero. Sí, ahí estaremos. Así que mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias.